Buenas tardes. Es con grande placer que vos saludo a todos vosotros en Seattle, que estáis reunidos para celebrar el segundo Día Internacional del Ladino. Muchos conocidos están ahí, a ellos un saludo especial. Siempre con alegría que estén juntos, con salud y todo bueno. Para los que no me conocen, me llamo Rachel. Yo nací y crecí en Izmir, Turquía, en un ambiente judío donde la lengua judeo-española era parte de ser judíos. Quedamos muy pocos de entre los que tenemos la memoria de esta vida. Y como ya sabéis, la lengua descayó bastante en nuestra generación. Por esto es que para mí es una grande alegría de llegar, y es como un milagro, llegar a ver el renacimiento de nuestra lengua, ahora sobre todo en el ancho campo académico y popular también. Adelante de estos esfuerzos seguro está la Universidad de Washington en Seattle, que colabora con la comunidad sefaradí de la ciudad debajo de la capace dirección de Devin Narr. Es una cosa maravilla lo que estás cumpliendo ahí. Vos quiero acordar que la Ladino Comunidad, que muchos conocéis, hoy año cumple sus 15 años de existencia. En estos 15 años se hizo un archivo enorme de la lengua y de la historia sefaradí. Por esto espero que investigadores van a profitar de este manadero. Entre otros tenemos los escritos de algunos de Seattle que más ya no están en vida, como Lenny LaMarche. Sus escritos muestran su senso de humor, como ya sabéis, de bendita memoria que sea en Ganeda en que esté. El Día Internacional de Seattle de Ladino es muy importante, y como ya sabéis, vosotros en Seattle las estáis fiestando en primero, y serás, como dicen en inglés, a hard act to follow. Ya sé qué hermoso que estaba el año pasado, y el año va a ser de ainda mejor, y que va a continuar también 2 días después cuando arriba la incomparable Flori Jagoda. Le decís que tiene muchos saludos de Rachelica la turquita, como me llama ella. La celebración del Día Internacional del Ladino en muchas partes del mundo muestra que nuestra lengua vive de ainda. Y como Molly Fitzmaurice dijo en su escrito, en su conferencia una vez, Ladino will not be forgotten. Ladino no será olvidada. Gracias.